Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo de la esclavitud, episodio 10, en la mansión donde florecen las rosas negras Arilai, mansión de Sarish. Por la tarde, el cielo estaba cubierto por una densa nube, como si estuviera en medio de la temporada de lluvias. Un trueno rugió sobre la mansión que era propiedad del candidato a héroe conocido como Sarish. En el país cubierto por una vasta extensión de arena conocida como Arilai, el rey gobernante recompensaba a quienes realizaban contribuciones a través de su destreza militar. Como poseía más tierras que todos los demás, había grandes expectativas para el futuro de Sarish. Pero recorrió su amplio pasillo con expresión hosca y pasos algo agresivos. Sus pisadas chasqueaban en el pavimento de piedra con cada paso y sus cejas se fruncieron profundamente. Su frustración era casi palpable. Las hermosas mujeres a las que se refería como su colección parecían sentir su aire airado y mantuvieron cierta distancia. Anoche, se había puesto en contacto con las dos mujeres que buscaba. La pareja era una draconiana increíblemente rara y una elfa semiada extremadamente talentosa. Se había deshecho del niño molesto y de la ahora innecesaria elfa oscura con sus propias manos y había obtenido lo que quería, o eso había pensado. Maldita sea, ¿qué diablos fue eso? Golpeó su puño contra una pared por frustración. Grietas en forma de telaraña se extendieron por la pared y se pudo escuchar a las mujeres chillar de sorpresa. Él le había tendido la mano a esa draconiana con tanta alegría anoche, pero ella lo miró con una sonrisa burlona y le dio la espalda, como si dijera que no valía la pena su tiempo. Para cuando se dio la vuelta, los cuerpos del niño y de la elfa oscura, e incluso la sangre que había salpicado en el suelo, se habían desvanecido sin dejar rastro, y él se había quedado paralizado ante la extraña vista. Antes de que se diera cuenta, incluso sus dos objetivos habían desaparecido, dejando solo a sus pálidas subordinadas paradas allí con él. Cuando preguntó a las demás qué había sucedido, le dijeron lo que habían visto con sus propios ojos. El niño y la elfa oscura se desvanecieron en el aire como un espejismo. Nadie los había visto desde entonces. La mansión había estado en un estado de plena humedad, como era habitual en la temporada de lluvias. Una vez estuvo llena de esplendor, pero había una evidente tristeza que se podía sentir en todo el lugar. Sarish estaba sumido en sus pensamientos mientras caminaba por el pasillo y luego de repente se detuvo en seco. Las mujeres que administraban la mansión estaban hablando en voz baja. Sarish se asomó a la habitación oscura desde el pasillo para encontrar miembros uniformados de su colección allí. Había tantos cuervos espeluznantes en el patio. Vaya, es como una especie de maldición. Ayer también me sentí como si me estuvieran vigilando todo el día. Sarish lo descartó como una tontería. Eran un grupo de élite que había enviado innumerables enemigos a la otra vida, pero estaban preocupadas por maldiciones y miradas. Miró por la ventana del pasillo y escuchó la lluvia caer sobre la arena. Normalmente, la lluvia se habría considerado una bendición, pero la vista le hizo limpiarse instintivamente la incómoda humedad de su cuello. La temporada de lluvias continuaría por algún tiempo. Las gotas de lluvia golpeaban silenciosamente contra el cristal de la ventana mientras escribía una carta, levantó la mirada y la miró después de un rato. Esta habitación incorporaba vidrio en gran parte de su diseño y generalmente se podía disfrutar de la brillante luz del sol aquí. Había un árbol plantado junto a la ventana que le habría permitido pasar su tiempo cómodamente a la sombra. Pero ahora, simplemente estaba harto de la incomodidad húmeda y sudorosa de este clima. Tío Uzi, tío Uzi. El sonido de alguien tocando la dura puerta resonó en su habitación y Sarish le dio permiso al visitante para entrar con un tono magnánimo. Una mujer vestida de sirvienta entró en la habitación. Fue tal como lo supuso, Lord Sarish. He recibido informes de que el interrogatorio no está avanzando mucho. Él está bajo un hechizo que infligirá una maldición sobre sí mismo y los que lo rodean si hace una confesión. Esa sería una forma de deshacerse de los cautivos,
pero ese viejo sin duda lo notará entonces. Sin embargo, los rebeldes que habían sido capturados no tenían mucha información de la que hablar. Solo menos de la mitad de ellos fueron capturados, y por lo que parece, eran solo soldados prescindibles que solo estaban en esto por la paga o para vengarse. Gedobar, el país vecino conocido como la Tierra de los Demonios, ya tenía su próximo movimiento para evitar que la exploración del antiguo laberinto estuviera lista. Ahora que habían enviado sus fuerzas a través de las fronteras, era poco probable que tuvieran la impresión de que su secreto se mantendría oculto. Era solo cuestión de tiempo antes de que estallara una batalla en toda regla entre países. Sarish sonrió. El viejo al que acababa de referirse era Aja el mago. Sarish había utilizado la financiación proporcionada por Aja y logró crecer hasta este punto. Pero ahora que no había logrado adquirir sus dos objetivos, no tenía nada más que ganar aquí. Solo necesitaba esperar el momento adecuado ahora. Sin embargo, algo oscuro y viscoso se extendía dentro de él. Sucede algo, Lord Sarish. No es nada. Ahora, ven aquí. La mujer, que era una sirvienta y miembro de su colección, se inclinó cortésmente y luego Sarish la abrazó lentamente. Sus lenguas se entrelazaron mientras sostenía su voluptuoso cuerpo en sus brazos. Sabía pura y dulce, pero estaba lejos de su verdadera naturaleza. Disfrutaba que la tomaran agresivamente y cuando él le abrió la boca a la fuerza, hizo una expresión descuidada y su cuerpo inmediatamente se calentó de vergüenza. Su cuerpo se sentía pegajoso al tacto por el calor y la humedad, pero cuando se trataba de una mujer tan fina, incluso la humedad excesiva era parte del placer. Él consideró esos pensamientos mientras acariciaba su cuerpo tembloroso. Sarish había adquirido a esta mujer hace 3 años por un precio elevado, junto con esta mansión de rosas negras. La casa Blackrose era muy conocida entre los aristócratas y los plebeyos por igual. Eran una casa increíblemente poderosa que había gobernado esta tierra hasta que finalmente se rindió a la familia real después de una batalla que se extendió por más de 1000 días. Pero a medida que pasaban los años, no pudieron mantener esta gran mansión y se aferraron desesperadamente a la vida por orgullo como una familia noble. Su floreciente jardín y su poderío militar eran cosa del pasado olvidado. Sarish fue quien dio el golpe final a su línea de sangre, y esta joven, una caballero de la Rosa Negra, no era más que un cordero tembloroso a estas alturas. De hecho, él era el único candidato a héroe de este mundo. Nada estaba fuera de su alcance y era un ser que vivía la vida mejor que nadie. Cuando se dio cuenta de esto, sintió que su disgusto por la lluvia y la frustración de antes se disipaban. En ese momento, los dos se relajaron ligeramente en su abrazo. Las cosas estaban empezando a calentarse, pero ambos miraron por la ventana y se quedaron mirando la cortina ondeando. Oh, la ventana. La cerraré para que no entre la lluvia. No recuerdo haberla abierto, dijo Sarish. No, algo estaba mal. ¿Quién en su sano juicio habría abierto la ventana en medio de esta lluvia? Y mucho menos mientras escribía una carta durante tanto tiempo. Tales preguntas comenzaron a correr por la mente de Sarish. Simplemente deberías haber mirado con admiración desde lejos. Pero ahora te has metido con el fantasma. Las palabras brillaron en su mente a pesar de estar en medio de un encuentro íntimo. Las palabras de esa mujer draconiana de cabello negro. No pudo evitar recordar los ojos de ese chico mirándolo desde entonces. Ahora que lo pensaba, había algo muy extraño en ese chico. No había miedo en sus ojos, incluso al borde de la muerte, y simplemente miraba con sus ojos sin vida y observadores. La expresión era tan extraña para Sarish que el recuerdo le había dejado una impresión duradera. ¿O fue porque su cadáver había desaparecido inexplicablemente? Lord Sarish. La ventana se había cerrado antes de que él se diera cuenta y el sonido de la lluvia se había calmado. La criada lo miró con una expresión confusa, la mirada en sus ojos parecía preguntar si iban a continuar donde lo habían dejado. No había ninguna maldición. No podía haberla. Aún así, no pudo evitar mirar fijamente. Sus ojos estaban fijos en las huellas mojadas cerca de la ventana cerrada. Pequeñas huellas, como si las hubiera dejado un niño. Siguió mirando esas huellas mientras hablaba en un tono rígido.
Algo está mal. Quiero que realicen una búsqueda dentro de las instalaciones. ¿Qué? Ese sí, entonces llamaré a Aqua adivina de inmediato. El nivel de seguridad aquí estaba entre los más altos de todo Arilay y los intrusos eran extremadamente raros. Pero si hubiera un intruso, la situación habría sido terrible. Significaría que existía la posibilidad de que se hubiera descubierto su traición a su tierra. Natal y la familia real estaba haciendo un movimiento. Pero la criada se inclinó sin un rastro de preocupación en su rostro y salió de la habitación. La palabra de su amo era absoluta y no había lugar para cuestionar. Ella era su peón y él su controlador. Más importante, se dijo a sí mismo, porque estaba abierta la ventana. Más bien, entró alguien aquí. Sintió como si acabara de encontrar un objeto extraño debajo de su piel. Si alguien hubiera intentado abrir la cerradura, debería haberlo oído. Consideró esto mientras movía la cerradura de la ventana con un crujido. Había comprado esta mansión hace 3 años. Para adquirir a la mujer con el título de Caballero de la Rosa Negra, él había tendido una trampa a su hogar y los había aniquilado a todos. La única que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la etapa de planificación fue la mujer de antes. Pero no expresó ninguna queja ni disgusto y ni siquiera pensó en contrariar a Sarish. Mientras ella llevara ese anillo. El anillo era parte de un par y hacía que el usuario jurara lealtad a quien quiera que usara la otra pieza. No solo eso, sino que tenía una habilidad primaria aterradora que le permitía al propietario robar niveles. Sarish tenía la increíblemente rara habilidad de materializar habilidades en anillos. Así fue como había hecho su ascenso a estas alturas. Su dedo instintivamente se acercó para tocar sus anillos. Mientras los usara, no perdería contra nadie. Nadie ni nada podría derrotarlo. ¡Guarg! El chillido agudo lo hizo volver a concentrarse. Un pájaro negro voló hacia el otro lado de la ventana, ladeando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha y mirando a Sarish con sus ojos brillantes. ¡Cau! Fue una vista algo desagradable. Ver un pájaro negro, es decir, un cuervo, tan de cerca en el desierto no era tan común. El pájaro que rebuscaba en la basura graznó en voz alta sin mostrar una pizca de miedo. ¿Qué pasa con esta cosa? Piérdete. Sarish golpeó la ventana con irritación y luego algo negro cayó desde arriba del cristal de la ventana. 2 cuervos más del mismo tamaño. Su piel se erizó un poco ante la vista discordantemente antinatural. Aunque la ventana era de la más alta calidad, tenía una leve neblina que impedía ver el otro lado con claridad. Sin embargo, cuando entrecerró los ojos, Sarish pudo ver que el jardín casi parecía que se había vuelto negro. Sé que está mojado por la lluvia, pero el jardín alguna vez fue tan negro. Lenta y vacilantemente, comenzó a abrir la ventana. Ahuyentó a los espeluznantes cuervos mientras lo hacía y luego decidió mirar a su alrededor. Haría que sus subordinadas hicieran un escaneo completo de la propiedad, comería y ahogaría los pensamientos de la ominosa presencia y luego se subiría a una cama cálida con sus hermosas mujeres. Se imaginó a las mujeres alzando la voz con pasión y decidió que eso era exactamente lo que haría. Quitó el cerrojo de la ventana y la abrió. El viento y la lluvia entraron en la habitación, haciendo que las cortinas se agitaran salvajemente. Pero Sarish se quedó momentáneamente sin palabras. Debajo de la ventana y en el jardín, masas negras lo miraban directamente. ¡Cao! 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 Sus gritos sincronizados eran tan desconcertantes que le envió un escalofrío por la espalda. No eran más que pájaros, pero nunca en su vida había visto tantos cuervos a la vez. No, un candidato a héroe no sentía miedo. Eso era solo para plebeyos de poca monta. Y así, giró sobre sus talones y alcanzó un palo desde el interior de su habitación. Decidió que solo necesitaba asustarlos y salió por la puerta que conducía a la terraza. Todo lo que tenía que hacer era aplastar a algunos de ellos y el resto se iría. Caminó por el jardín lentamente, balanceando el palo mientras hacía ruidos intimidantes. Como era de esperar, los cuervos comenzaron a huir. Sintió que un peso se levantaba de su pecho. Pero quizás no querían volar bajo la lluvia, porque simplemente revolotearon a poca distancia, saltando por el jardín.
Sarish ignoró la lluvia mientras los perseguía por una esquina y se encontró frente a la oficina de antes. Los innumerables cuervos que cubrían el césped seguían creando una vista inquietante. Pero notó que había algo extraño en el centro del montón. Alguien estaba allí, sin vida e inmóvil, con su pelo negro empapado por la lluvia mientras graznaban. Ah. Antes de que se diera cuenta, el palo de Sarish había caído al pavimento de piedra. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había soltado. Sus hombros temblaron cuando hizo un sonido metálico agudo y sintió un sudor frío corriendo por su espalda. Le costó un poco respirar. La humedad en el aire y la atmósfera densa que era tan desconocida en su propio jardín lo hicieron sentir como si hubiera entrado en algunas ruinas. Lo que tenía delante no era una ilusión. Definitivamente estaban allí. Sus brazos colgaban sin fuerzas y los cuervos seguían graznando mientras la lluvia bañaba sus cuerpos. En ese momento, Sarish se dio cuenta de algo. Quienquiera que estuviera parado ante él de forma escalofriante, era alguien a quien había visto recientemente. No me digas, eres ese mocoso de anoche. Entonces todo esto es obra tuya, ¿no es así? Sarish sintió su rostro calentarse, recogió el palo que había dejado caer antes y luego comenzó a caminar hacia el niño. Los cuervos negros lo rodearon, pero seguramente se irían si eliminara a la fuente. Primero, golpearía los hombros y la espalda del chico repetidamente y lo haría incapaz de mantenerse en pie. Luego, le arrancaría las entrañas al chico. Sus hombros se balancearon con cada paso, la pura rabia lo impulsaba hacia adelante a través del césped. El sonido de la lluvia golpeando la arena era algo molesto, pero nadie lo detendría hasta que escuchara los gritos de dolor del chico. La boca del niño era visible mientras miraba a Sarish con los ojos bajos y sus labios distorsionados en forma de umbrella. Jaja, te tengo ahora, desagradable mierdecilla. Sarish extendió la mano y lo agarró. O eso pensó, pero el chico se deslizó entre los dedos de Sarish tan pronto como lo tocó, dejando solo su expresión cuando se desvaneció en el aire. ¡Caau! 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 Antes de que se diera cuenta, estuvo rodeado por los agudos graznidos de los cuervos. Todos volaron a la vez, y ver a esa criatura disolverse ante sus ojos lo dejó aturdido, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo de una vez. Se estaba acercando la noche y el sol ya proporcionaba poca luz. Sarish se quedó quieto bajo las nubes de lluvia mientras un trueno rugía sobre su cabeza. Se secó la frente, respirando brusca y superficialmente. Algo estaba mal. Esto no era normal. Se volvió para mirar la mansión y el paisaje parecía frío, como si reflejara el estado de sus propias emociones. Sarish aún no se había dado cuenta de la razón detrás de eso. Caminó un rato hacia adelante con el palo todavía en la mano y luego dejó de llover. Se encontró bajo el alero antes de darse cuenta y dejó escapar un suspiro de agotamiento. Lord Sarish, ocurre algo. Está empapado, cuervos. No, no importa. Tráiganme una toalla. Dos criadas corrieron hacia él tan pronto como regresó a la oscura mansión. Lo miraron con preocupación y la luz de sus lámparas le trajo algo de alivio. Lo que había visto antes tenía que ser algún tipo de error. No había otra explicación. Bueno, disfruta, Sarish. La voz burlona de la draconiana que había escuchado anoche resonó en su mente y golpeó el palo contra la pared en un destello de rabia. Las mujeres gritaron ante el repentino y fuerte ruido, pero la ira de Sarish no había disminuido. ¿Qué le hizo esa maldita mujer a mi mansión? Si alguna vez la encuentro, la arrastraré por su cabello. Luego recobró el sentido y notó a sus asustadas subordinadas. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos, probablemente porque había asesinado a un miembro de su propia colección antes. Incluso si juraban su lealtad eterna, todavía no podían ocultar el miedo de que Sarish volviera su espada hacia ellas. Pero en este momento, ni siquiera tenía la capacidad de ofrecerles palabras tranquilizadoras con un falso gesto de bondad. Tráiganme una toalla ahora, y déjenme listo algo de licor en mi habitación. Las mujeres se alejaron de inmediato y Sarish comenzó a sentirse mejor a medida que sus pasos se desvanecían.
pero su irritación por esa mujer que se burló de él aún persistía y se dirigió de regreso a su habitación con los hombros levantados con enojo. Las que estaban cerca de él retrocedieron rápidamente y finalmente regresó a su habitación. Abrió la puerta con un crujido y la habitación quedó teñida por la tenue luz que se asomaba por la ventana. Sarish tomó una lámpara que estaba cerca, sintiendo el frío metal contra sus dedos. Ya había preparado un hechizo para la lámpara, por lo que simplemente ordenó que se encendiera y se encendió. La habitación se hizo visible bajo la tenue iluminación. Allí había una cama lujosa y junto a la ventana había sillas y una mesa de aspecto cómodo. La habitación estaba decorada con muebles refinados y la ventana estaba bien cerrada. Tentativamente se acercó a la cerradura de la ventana y confirmó que efectivamente estaba cerrada. «Está cerrada», dejó escapar un suspiro de alivio y colocó su lámpara sobre la mesa. La lámpara golpeó la superficie dura con un sonido metálico, llenando la habitación con una luz cálida. Por supuesto, no existía nada parecido a una chimenea en el desierto. Las lámparas y los espíritus se utilizaban generalmente como las principales fuentes de luz. Cierto, Ib ya no está aquí. Esa elfa oscura hacía todo tipo de trabajos, incluido el mantenimiento del jardín, pero ahora tenía su anillo de nuevo. Sarish tocó inconscientemente el anillo que le correspondía. Que fue diseñado para encajar como una pieza de rompecabezas. Esa chica había trabajado diligentemente para él como un perro, pero las cosas no eran tan pacíficas como para dejar que alguien que conocía su secreto deambulara libremente. Él había terminado con su vida como resultado, pero... Un momento, estaba realmente muerta en primer lugar. Sus ojos azules y abiertos de par en par todavía estaban grabados en su memoria. Pero su cadáver había desaparecido, y si ella volvía a aparecer como ese chico en su jardín. Sarish negó con la cabeza, como para sacudirse estos pensamientos sin sentido. Era mejor no pensar en eso. Por ahora, solo se limpiaría el cuerpo húmedo y bebería un poco de alcohol. Pero, ¿qué les estaba tomando tanto tiempo a esas mujeres? No deberían haber tardado tanto en conseguir una toalla y algo de beber. Se sentó allí irritado durante algún tiempo y luego oyó que el pomo de la puerta comenzó a girar. Les tomó bastante tiempo. Entren y denme esa toalla ya. El pomo de la puerta crujió al girar a medio camino y luego se detuvo. Algo se sintió mal. Podía sentir que alguien estaba parado al otro lado de la puerta, tratando de abrirla. Pero, ¿por qué las mujeres, que le habían jurado su eterna lealtad, no tocaron antes de intentar entrar? Crujir, crujir, crujir. El pomo comenzó a temblar hacia arriba y hacia abajo y Sarish sintió que su visión se oscurecía. Era como si un niño lo moviera emocionado hacia arriba y hacia abajo. El ruido repetido del pomo moviéndose en la habitación, que de otra manera sería silenciosa y oscura, le hizo tragar de forma audible. Comenzó a caminar lentamente hacia adelante. La luz del pasillo se podía ver desde la parte inferior de la puerta, con sombras proyectadas por los pies de alguien. Eso significaba que ciertamente había alguien allí. Su respiración se volvió más laboriosa debido a una presión invisible y aflojó el cuello de su camisa. Luego, se paró frente a la puerta, listo para agarrar a quien quiera que estuviera detrás de ella. Su mano, que había estado alcanzando el pomo de la puerta, se congeló en su lugar cuando escuchó la débil voz que venía de detrás de la puerta. Se acercó sin pensar, esforzándose por distinguir las palabras. La voz se hizo cada vez más clara. Apretó la oreja contra la puerta y pudo sentir las sutiles vibraciones en el aire. Oh. Sar, y, la voz sonaba maldita. La fuente de los silenciosos murmullos estaba muy cerca. No pudo evitar imaginarse al extraño invisible detrás de la puerta, chasqueando los labios mientras decía lo que sea que estuvieran diciendo. Su respiración gradualmente se hizo más superficial. Sentía la piel húmeda y sudor le corría por la frente. Justo cuando se preguntaba qué demonios estaba pasando. Abre, un escalofrío recorrió la espalda de Sarish. Era como si la voz supiera que estaba escuchando con el oído pegado a la puerta y sus ojos se dirigieron instintivamente al pomo de la puerta. El pomo metálico se movió gradualmente hacia abajo al ritmo del segundero de un reloj. Se abriría en cualquier momento.
La abriría él mismo, mantendría el pomo presionado o se escondería en alguna parte. Varias opciones pasaron por su mente, pero el tiempo siguió avanzando sin que se tomara una decisión. Creak. Clic. Se abrió. La puerta se abrió lentamente y Sarish presionó su hombro contra ella sin pensar. Sintió como si algo horrible y aterrador lo estuviera esperando y mantuvo la puerta cerrada con ambas manos. La mantuvo cerrada con todas sus fuerzas. Bam, bam, bam. Alguien estaba atacando la puerta con una fuerza increíble. El impacto aterrizó en los hombros de Sarish y le recorrió la espalda, haciéndolo exhalar aire a través de sus dientes apretados con cada golpe. Este poder no era el de una chica. El sonido de carne golpeando violentamente la superficie dura era claramente inhumano. ¿Qué estaba pasando? No era Sarish el que estaba a punto de agarrar al intruso. ¿Por qué estaba tratando desesperadamente de mantener la puerta cerrada? ¿Por qué? Esta era su mansión. Pero si esta puerta se abría, quien estuviera al otro lado irrumpiría en su habitación. Sí, sus subordinadas deberían estar allí pronto. Solo tenía que esperar hasta entonces. Los latidos de su corazón eran insoportablemente fuertes. Pero mientras se aferraba a su vida, parecía que finalmente era el momento del alivio. La presión del otro lado disminuyó y el silencio cayó sobre la habitación. Sarish sintió un sudor pegajoso por todo el cuerpo y sus ojos se movieron rápidamente para escanear sus alrededores. Entonces, un ruido diferente sonó desde la puerta. Tío Uzi, tío Uzi. 2 golpes educados. Había un tono vagamente femenino que le trajo cierto alivio. ¿Quién es? Su voz era ronca cuando hizo la pregunta y tragó su propia saliva. ¿Desde cuándo tenía la garganta tan seca? Pero había llegado una criada con la toalla y el licor que había pedido. Pero, ¿por qué no respondió de inmediato? Tío Uzi, tío Uzi. La única respuesta fue más golpes y la mano de Sarish se congeló en su camino hacia el pomo de la puerta. Su corazón comenzó a bombear sangre rápidamente por su cuerpo y sudor brotó de su rostro. Soy Sarish, maldita sea. El futuro héroe. Entonces, ¿por qué me escondo en mi propia habitación? Lo mataré. Lo mataré, joder. Agarraré lo que haya detrás de esa puerta y lo cortaré por la mitad. Se decidió y abrió la puerta con todas sus fuerzas. Y luego. Lord Sarish. La mujer que había estado allí se sobresaltó al ver la mirada en los ojos de Sarish y casi deja caer su bandeja en el proceso. Rápidamente recuperó el equilibrio y se enderezó. Mientras tanto, Sarish cayó de rodillas. La inmensa sensación de alivio y el hecho de que finalmente podía respirar lo dejaron jadeando. ¿Pasa algo, Lord Sarish? No, yo solo, no me siento bien, debe haber tenido un aspecto terrible. La criada rápidamente comenzó a limpiarle la cara a Sarish, luego lo sostuvo por los hombros y lo llevó a su habitación. Está muy pálido, señor. Por favor, siéntese en la cama. Sí. Cierto, Puseri, quédate fuera de la puerta esta noche. Sus órdenes eran absolutas. Nadie podía desafiar una orden directa de él. Había confusión en los ojos de la mujer, pero ella respondió sí, señor, sin dudarlo. La cama crujió cuando Sarish se sentó en ella. La mujer terminó de secarle el sudor y luego se inclinó. Entonces estaré de guardia hasta la mañana. Por favor, descansa bien. Sarish miró la puerta cerrándose detrás de ella y dejó escapar un gran suspiro de alivio. Estaría bien ahora. Incluso si algo sucediera, ella pondría su vida en peligro para lidiar con eso. Se olvidó de comer. Dormiría hasta la mañana y resolvería las cosas entonces. Y así, se acostó en su cama. Su cuerpo se hundió en la suave cama. Ja. Dejó escapar un suspiro débil y prolongado hacia el techo. Algo estaba mal. La mansión era diferente de lo habitual. Simplemente no podía señalar el problema, lo que le frustraba enormemente. En ese momento, rodó hacia un lado y notó una extraña sensación. Algo húmedo se aferró a su brazo, junto con lo que parecía agua. Su nariz se crispó y reconoció un olor metálico y asqueroso.
Se sentó y levantó su lámpara para encontrar que estaba cubierto de algo negro. Sus ojos se agrandaron. Había algo debajo de las mantas. Honestamente, ni siquiera quería considerar la idea. Sus ojos se movieron varias veces entre la puerta y la cama, pero no había forma de que pudiera decirle a su subordinada que tenía miedo de su propia cama. Sarish respiró pesadamente mientras se agarraba a su manta. Está bien, está bien. Nada. No hay nada aquí. Incluso si lo hubiera, nadie podría vencerme. Aún respirando con respiraciones superficiales y trabajosas, lentamente comenzó a quitar la manta. Odio esto, odio esto. En el momento en que tiró de la manta, la vista del cabello y las extremidades empapadas de sangre de una mujer apareció a la vista, lo que provocó que los músculos de todo su cuerpo se convulsionaran por el shock. Fuera lo que fuese, se escabulló rápidamente bajo la manta y no pudo soportarlo más. Fue demasiado. ¡Kiaa! Saltó en el aire, chillando tan fuerte como pudo. Párrafo. Las tres mujeres se encorvaron mientras se agarraban el estómago y luego se inclinaron hacia atrás como un resorte rebotando. ¡Gaa! ¡Gaa! ¡Ajajaja! Él dijo, ¡Kiaa! ¡Oh, Dios mío, qué risa! Lo vieron saltar, el gran candidato a héroe voló por los aires. El grupo estalló en carcajadas mientras se retorcían dentro de los terrenos de la Casa Mil, a solo varios cientos de metros de la mansión de Sarish. Habíamos preparado un efecto de insonorización para evitar molestar a los demás, pero el dormitorio era bastante ruidoso. Estaba escuchando a través del enlace mental, pero no pude encontrar el momento adecuado para decir una palabra. Las tres mujeres seguían rodando por el suelo riendo y pude escuchar a alguien teniendo un ataque de tos. A este paso, probablemente ni siquiera me habrían escuchado si hubiera dicho algo. Bueno, después de todo vieron algunas imágenes raras del candidato a héroe. Se suponía que María era la torre de control de esta operación, lo que significaba que mostraría el estado actual dentro de la mansión con su magia de visualización y daría las órdenes pertinentes basadas en lo que estaba sucediendo. Pero sentía que esto se estaba convirtiendo en el teatro de una película de comedia. Creo que estamos empezando a perder de vista nuestro propósito aquí. Pero supongo que está bien si lo están disfrutando. Me rasqué la cabeza en la parte trasera de la mansión. Después de los eventos de anoche, dediqué mucho tiempo a elaborar un escenario antes de irme a dormir. El plan era asustar a Sarish y las cosas habían ido bien hasta ahora. Jeje, qué risa. Marie, ¿qué está pasando dentro de la mansión? Gaja, espera un momento. Debo beber un poco de vino para calmarme antes de continuar, respondió la voz de Hydra. Ahora que lo pienso, obtuvimos un poco como recompensa por completar el piso del laberinto. Eso es extraño, no recuerdo haber recibido nada de eso. En cualquier caso, el cuartel general parecía estar al borde del colapso. Todo esto fue porque las reacciones de Sarish fueron demasiado buenas. Ahora, los sustos que le habíamos dado no eran demasiado complicados en este punto. Para explicarlos en orden cronológico, el asesinato masivo de cuervos lo desempeñó Marie, el bloqueo de detección y las imágenes de espionaje fueron la magia dragónica de Hydra y teníamos información privilegiada gracias a Eve. En cuanto a nuestro cómplice final. Una mujer emergió de la pared. La mujer semitransparente fue una vez la ex maestra del segundo piso. Ella se quitó tímidamente la máscara que estaba usando para revelar unos ojos gentiles y unas largas pestañas. Hola, gracias por tu ayuda. Debe haber sido duro esperar tanto tiempo a que se metiera bajo las mantas, ¿eh? Shirley negó con la cabeza. Se quitó un poco más de la máscara para revelar su boca, formada en una sonrisa feliz. Ella había asumido el papel de asustar a Sarish, pero me alegré de ver que no parecía molesta por la tarea. El sol ya se había puesto y la lluvia caía hasta empaparme el pelo y la piel incluso debajo de los aleros. Pero considerando que esto era el mundo de los sueños, no estaba en absoluto preocupado. Me senté junto a la mujer de vestido blanco y me acosté boca arriba. Tal vez fue debido al clima, pero su hombro se sintió caliente cuando hicimos contacto brevemente. Soy bastante ignorante cuando se trata de fantasmas. Se siente mal cuando la gente te tiene miedo.
La mujer pálida ladeó la cabeza y consideró mi pregunta. Recordó los eventos en el laberinto y frunció el ceño pensativa. Originalmente era una especie de supervisora de la vida, por lo que tal vez cosechar almas nunca fue parte de su papel. Pero parecía que no le disgustaba asustar a la gente así. O tal vez para ella, esta era su forma de jugar y divertirse con los demás. No sé por qué, pero nunca te tuve miedo, incluso cuando nos conocimos. Lo dije sin pensarlo realmente. Los ojos azul cielo de Shirley se agrandaron y luego, tímidamente, ocultó la mitad de su rostro con su máscara. Pero había tanta sinceridad en sus ojos que podía decir lo que estaba pensando solo con eso. Entonces, noté que su cabello todavía estaba suelto. Esto era parte de su atuendo para asustar a Sarish e incluso preparó sangre falsa con magia ilusoria para aumentar el efecto. Extendí la mano para atarle el cabello, pero mis manos la atravesaron. Había olvidado que era incorpórea. No había forma de que pudiera interactuar físicamente con ella. Oh, podría sacar mi alma otra vez. Te ataré el pelo y luego iré a asustarlo un poco más en forma de alma. Hoy es domingo, así que tendremos mucho tiempo para divertirnos. Shirley no estaba familiarizada con el término domingo, pero sus ojos se agrandaron ante mi sugerencia de que sacara mi alma. Tentativamente extendió su mano y luego me tocó con sus suaves dedos. La extraña idea de tal vez el hecho de que me saquen el alma no sería tan malo si pudiera tocarla así, cruzó por mi mente por un momento. De todos modos, era hora de volver a eso. El espectáculo de terror solo para el candidato a héroe Sarish estaba a punto de reanudarse. Oh, no estaba aceptando ningún pago. Solo quería ver las caras felices de todos. Párrafo Arilai, mansión de Sarish, 9 de la noche. Las mujeres hablaban suavemente en voz baja. Las sirvientas, también conocidas como la colección de Sarish, se acercaron la una a la otra en el gran dormitorio iluminado con lámparas. El tema de discusión fue, por supuesto, su amo, quien había estado actuando de manera extraña últimamente. Me pregunto qué está pasando con Lord Sarish, parece tener miedo de algo. Lo vi poner a Puseri de guardia frente a su puerta. Las mujeres fruncieron el ceño con expresiones ansiosas. Puseri era una caballero de la Rosa Negra y una poderosa luchadora que ostentaba la segunda mayor potencia de fuego y defensa, junto a Sarish. No solo era una muralla de hierro de defensa, sino que su carga montada sobre su bestia convocada podía abrir un agujero en cualquier baluarte. Normalmente, usarla para hacer guardia hasta la mañana hubiera sido impensable. Pero no encontraste nada a través de tu adivinación, ¿verdad? No, no detecté nada. Fui a informarle eso a Lord Sarish, pero él se negó a salir de su habitación. No podían entender a qué le temía cuando no se detectó nada a través de la precognición. Pero era imposible para ellas predecir que la archidragona había impedido que se usara la magia de detección en la mansión. Todas se miraron y luego se volvieron lentamente hacia la misma dirección. Sus miradas se posaron sobre una cama vacía con flores puestas sobre ella. Evelyn, conocida como Eve, ya no estaba allí. Una vez se burlaron de ella por tener las habilidades de lucha más bajas del grupo, pero nadie esperaba separarse de ella de esa manera. La idea de morir siendo empaladas en el pecho por su amado amo era un concepto de pesadilla. Pero ya saben. Ridra y Mariabel, ¿verdad? Si él va a volver a ponerse en contacto con ellas, tendrá que abrir otro lugar en su colección, ¿verdad? Definitivamente voy a ser yo. Si mi adivinación se equivoca esta vez. La mujer mayor del grupo se acercó a la adivina acobardada y la abrazó contra sus amplios pechos. La joven residente de las dunas de arena se aferró a la mujer mayor y comenzó a llorar las lágrimas que había estado conteniendo. La larga y fría noche recién comenzaba. Por lo menos, la mujer tenía una cama caliente para dormir. A pesar de la hora tardía, un cuervo graznó en lo alto del techo del edificio. Sus graznidos casi sonaban empáticos. Párrafo Estoy bien, estoy bien. No me pasa nada. Estoy tan tranquilo como siempre y no hay nada que temer. Sarish murmuró para sí mismo al lado de su cama. Su entorno estaba iluminado con una luz azul pálido que emitía un leve zumbido. Esta era su habilidad primaria única que le brindaba protección contra los enemigos.
Esta habilidad recientemente adquirida se conocía como dominio sellado, que podría designar un área fija de defensa absoluta. Podría prevenir todo tipo de daños y cortar completamente el flujo de información, haciéndolo útil para reuniones secretas con representantes de países vecinos. Nunca la había probado antes, pero probablemente también resistiría contra un ejército hostil. No había nadie que pudiera derrotar a Sarish en tierra. Todo el mundo sabía esto. Pero ahí estaba él, acurrucado en el suelo, manteniendo una habilidad defensiva que podía inutilizar a las fuerzas militares. Echó un vistazo a su cama. Las mantas habían sido removidas y ahora estaban completamente libres de sangre. Lo que había visto antes debió de ser una ilusión. Sí, tenía que ser su mente jugándole una mala pasada debido a la fatiga mental. No habría tenido sentido de otra manera. La adivinación de su subordinada era extremadamente precisa y debería haber detectado a cualquier intruso de inmediato. Y así, se levantó lentamente. Su vejiga estaba llegando al límite por beber demasiado, así que tenía que salir de la habitación más pronto que tarde. Realmente no quería. No había nada que odiara más que la idea de salir de su habitación ahora mismo. Pero no había forma de que pudiera permitirse un accidente, así que suspiró y se puso de pie. Desactivó su dominio sellado y avanzó hacia la puerta con pasos inquietos. Su respiración se hizo cada vez más áspera. Al otro lado de la puerta, Puseri, la caballero de la Rosa Negra, debería haber estado esperando, como se le ordenó. Pero ella todavía estaría allí. Sarish no había escuchado ni pío en bastante tiempo, lo que en realidad lo estaba poniendo más nervioso. Tocó el frío metal del pomo y luego lo empujó lentamente hacia abajo. La puerta crujió al abrirse, dejando que el aire frío del pasillo entrara y le acariciara la mejilla. Debido a la humedad, se sentía como si el aire se aferrara pesadamente a su cuello. Allí estaba Puseri, completamente inmóvil en el pasillo oscuro. Su espalda estaba contra Sarish y lentamente se volvió cuando él emergió. Podía sentir su corazón latiendo más fuerte por su movimiento dramáticamente lento. «Ah, Lord Sarish, ¿cómo te sientes?». Su sonrisa era casi maternal por naturaleza y él dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Todo estaba bien. Ella estaba bajo su mando debido a su anillo. Incluso si se enfrentara al peligro, ella lo protegería con su vida. Esta mujer era mucho más digna de confianza que alguna amante o amigo poco confiable. No podía mostrar ninguna debilidad debido a su posición, pero era demasiado tarde para eso después de la vergonzosa exhibición de antes. Ella había irrumpido frenéticamente por la puerta al escucharlo gritar como una niña, pero decidió olvidarse de eso. «Ven conmigo. Quiero ir al baño». «Por supuesto, Lord Sarish». Su respuesta eliminó su ansiedad. Fue un gran alivio tener a alguien caminando con él. Avanzaron juntos por el pasillo y cuando entraron en el pasillo con pilares alineados a un lado en lugar de una pared, Sarish se sintió mucho más como él. Al otro lado del techo, pudo ver la noche lluviosa llena de árboles y césped mojados. Entre ellos, algo cubierto de espinas llamó su atención. Rosas negras, parece que florecerán este año. Absorberán mucha agua durante este periodo y deberían florecer al final de la temporada de lluvias. Se habían marchitado como brotes sin haber florecido del todo, pero este año, la mansión seguramente se verá espléndida con. Puseri se detuvo a mitad de la frase. Sus recuerdos más allá de ese punto habían sido sellados por Sarish. Había ejecutado una trampa para la casa en esta misma mansión en un día en que las rosas negras estaban en plena floración. Muchos sentían malicia por él debido a la caída de la otrora gloriosa casa. Él los había invitado al territorio, y después de todo el derramamiento de sangre, al final había matado a todos. Todos menos a esa caballero de la Rosa Negra, Puseri. A pesar de lo espantosa que fue esa noche, fue esa misma noche que adquirió la pieza de alta calidad para su colección. Sarish pensó en ese momento mientras tocaba el bulboso capullo de la rosa. Era del tamaño de una cabeza de ajo y sorprendentemente pesado por el agua de lluvia. Lord Sarish, en esta mansión está prohibido tocarlos antes de que florezcan. Ah. Aplastó el capullo en su puño.
El capullo se arrancó fácilmente de su tallo y cayó al suelo con un suave plap. Sarish sonrió y se dio la vuelta como para declarar que él era el dueño de esta mansión. Puseri lo miró sin mostrar ninguna emoción y luego bajó la cabeza sin decir palabra. Sabía que incluso mostrar cualquier pesar sería una falta de respeto. Pero en ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Sarish. Quizás el rencor y el odio de aquellos a los que había matado ese día todavía daban vueltas en esta mansión. Bueno, eso no importaba. Al menos, no le habría molestado normalmente, pero sus sentidos se sentían más sensibles esta noche. Y así, expresó su preocupación en una inusual muestra de inseguridad. Por cierto, hay fantasmas, digo, leyendas siniestras que rodean esta mansión. Hectómetros. Sí, me las contaron cuando era joven, así que estoy segura de que puedo cumplir con sus expectativas en ese sentido. Sarish se estremeció en respuesta. A pesar del oscuro tema en cuestión, la expresión de Puseri parecía extrañamente feliz. Su cabello crepuscular formó un arco mientras se balanceaba y envolvía su mejilla. Su cabello ondulado estaba entrelazado con su traje de criada, hombros y espalda, recordándole rosas negras. Extendió la mano bajo la lluvia. La mezcla de arena y lluvia cayó sobre su traje de criada, dejando manchas negras en su ropa. Había una aura extrañamente mística en la hablante y Sarish se encontró escuchando con atención. Los de la casa Blackrose juramos nuestra lealtad solo a nuestro país. Es por eso que las palabras de nuestra casa son, no tendremos amo, punto. De hecho, Sarish ya lo sabía, era exactamente por eso que quería tomarla por la fuerza. Eran una línea de sangre anticuada que gobernó esta tierra desde antes del reinado del rey. Los caballeros negros fueron los últimos frutos de su trabajo. Pero los frutos no eran algo que debiera dejarse en el árbol para que se echaran a perder. Estaban destinados a ser recogidos con avidez de la rama. Pero a medida que avanzábamos a lo largo de nuestra larga historia, un tonto apareció para luchar y gobernar sobre nosotros. Era el rey actual. Ahora, ¿qué tipo de conclusión cree que surgió de esto? ¿Quién sabe? Tu casa es muy conocida por usar palabras tan anticuadas. Dudo que hayan doblado la rodilla sin luchar. De hecho, respondió Puseri y asintió con una leve sonrisa. Señaló hacia adelante para indicar la rosa negra de antes que se balanceaba bajo la lluvia. Mientras Sarish miraba, escuchó su hermosa voz sonar en sus oídos. Al final de la batalla de los 1000 días, nuestra casa dejó escapar a algunos de nuestro linaje y todos los demás acabaron con sus propias vidas. Ellos cortaron sus propios cuellos y estómagos en ese jardín de allí. Sarish pudo sentir el frío de su propio sudor. El sonido de la lluvia se hizo más intenso y miró el capullo que había aplastado con su propia mano antes. Dejó una mancha negra en su mano y el pétalo roto era como un pedazo de basura. Un trueno rugió en lo alto y las yemas de sus dedos temblaron en respuesta. Dicen que las rosas se habían vuelto negras después de beber tanta sangre de mis antepasados. En el lenguaje de las flores, quieren decir, no, tal vez no debería escuchar esto. Había algo crudo en el tono de su voz que hizo que esto fuera demasiado real. Y el oscuro crepúsculo de sus ojos parecía tener un destello de satisfacción en ellos. Tal vez se lo estaba imaginando, pero era casi como si ella hubiera adquirido algo horripilante. Se preguntó qué estaría pasando por la mente de Puseri cuando vio la expresión de su rostro. Tenía una leve sonrisa mientras bajaba los brazos bajo la lluvia. Por lo tanto, usted es el primero en reclamar este lugar como amo, Lord Sarish. Jeje, mi humilde relato cumplió con sus expectativas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué ahora? He vivido aquí durante 3 años. ¿Por qué de todos los tiempos me estaba contando esta historia ahora? Un rayo de luz bajó del cielo, iluminando momentáneamente su pálido rostro lleno de pesar por haber escuchado la historia. Entonces, el sonido de un trueno llegó desde lejos. Párrafo. ¿Ahora qué hago? Murmuré para mí mismo mientras me asomaba desde uno de los pilares que se alineaban en el pasillo y una cara llena de curiosidad se volvió hacia mí. Los ojos vívidos me recordaron el cielo azul a pesar de la lluvia y parecían ayudarme a olvidar el incesante aguacero. Sin embargo, estaba en forma de alma, así que la lluvia me atravesó de todos modos.
El sonido de las gotas de lluvia se podía escuchar a nuestro alrededor cuando me volví hacia ellas. El escenario ya estaba comenzando a desviarse de nuestro plan original. Parecía que Sarish decidió que esa mujer lo acompañara, así que no tuve muchas oportunidades de hacer un movimiento. Después de todo, no tenía ningún interés en asustar a nadie más que a él. De todos modos, no pude evitar notar lo inestable que me sentía sin estar parado sobre mis propios pies. Shirley se agarró a mi hombro, y cuando me di la vuelta, pude ver su ropa y sus 2 pies flotando detrás de nosotros. Se sentía como si estuviera nadando en una piscina. Se sentía muy parecido a un fantasma, pero era toda una vista de todos modos. En ese momento, escuché una voz hablando por el enlace mental. Ese es un personaje bastante interesante. Oh, Marie se recuperaron finalmente en el cuartel general. Marie, Ridra y Eve estaban reunidas en un lugar cerca de la mansión de Sarish y vigilaban las cosas. Veían a través de todo el edificio y escuchaban cada palabra que se decía, gracias a la magia. Sí, eso fue terriblemente poderoso. Mis costados todavía me duelen mucho. Tenía miedo de que mis abdominales fueran destruidos. No es de extrañar que lo llamen el candidato a héroe, dijo Marie. Yo también me estaba muriendo de risa en el suelo. Este material mágico de visualización es bastante loco. Siento que podría volverme adicta a esto. ¿Siempre están haciendo cosas divertidas como esta?, preguntó Eve. En realidad, no me di cuenta de lo entretenida que podía ser esta magia. Quizás debería trabajar para perfeccionarla más. Ahora que mi sudor se ha secado por todas esas risas, me gustaría ver qué escena de comedia nos espera a continuación. Entonces las espectadoras estaban exigiendo más. Además, podía escucharlas masticando algo, pero también me dejaron algo, ¿verdad? Sin embargo, estaba más concentrado en el comentario de Marie de antes. Cuando mencionaste un personaje interesante, antes, estabas hablando de Puseri. Sí. Siempre hay un núcleo en cualquier buena historia. No podemos contentarnos con darle algunos sustos. Este es el momento de pasar al siguiente paso. Oh. Estaba empezando a ponerse bastante seria sobre esto. No estaba seguro de si debería haberme sentido feliz por eso, pero entendí cómo se sentía ella. Había pasado la mayor parte del tiempo leyendo bajo la lluvia e incluso fuimos a un parque temático gigante. No era de extrañar que tuviera buen ojo para la narración de calidad. Entonces, quería darlo todo para ganarme su sello de aprobación. Escuché a Eve tragar algo que podría haber sido vino y levantó la voz para unirse a la conversación. El anillo de Sarish tiene una habilidad de dominación llamada compromiso. No podrás convencer a Puseri con eso en efecto. También le roba los niveles y el libre albedrío. Wow, ella simplemente soltó el secreto detrás de su habilidad. Pero no podía culparla realmente. Fue el mismo Sarish quien le quitó el anillo, así que diría que era el karma. Hectómetros, entonces me siento un poco mal por las mujeres, pero tendré que tomar la ruta agresiva para ganarme su cooperación. Luego me volví hacia Shirley, cuyos ojos azul cielo parpadearon con confusión. Las piezas estaban listas y ahora solo necesitábamos tejer la sangrienta historia de esta mansión. Una vez que estuviera completa, seguramente cavaría profundamente en el corazón de Sarish. Y todo quedaría grabado, por supuesto. Esperaba con ansias la historia por venir y Marie se tronó el cuello en anticipación. Párrafo. La lluvia caía suavemente en la noche oscura y sin luna. Una lámpara de mano iluminaba el camino y Sarish abrió la pesada puerta. Los baños en el país del desierto difícilmente podrían haber sido llamados higiénicos. Se utilizaba arena seca o guillarous para limpiarse en la mayoría de ellos. Se usaban cubos de agua para enjuagarse en esta mansión, que se consideraba mejor que la mayoría. Sarish se sentó con irritación en el asiento que tenía una larga historia aquí. La ventana era pequeña y no se veían estrellas ni la luna debido a la temporada de lluvias. Solo la lámpara que colocó a su lado proporcionaba algo de luz y soltó un profundo suspiro mientras el sonido de la lluvia chisporroteaba afuera. ¡Ja, maldita sea! La caballero de la rosa negra estaba haciendo guardia al otro lado de la puerta mientras él hacía sus asuntos. Y así,
no había nada que temer, o eso pensaba. Según esa extraña leyenda que había escuchado antes, las palabras de la casa de esta mansión rechazaban a Sarish como su amo. No solo eso, sino que se sentía como si hubiera espíritus malignos o algo flotando por el lugar. ¿Qué lugar tan espeluznante era? Sentía como si hubiera habido ojos sobre él durante algún tiempo, y tal vez lo estaba imaginando, pero incluso ocasionalmente podía escuchar risas. Realmente he estado viviendo con tanta tranquilidad en un lugar espeluznante como este. No lo dijo a nadie en particular. Casi quería reconstruir este lugar y su leyenda junto con ello, pero no tenía la intención de usar la mansión por mucho más tiempo. Sus planes habían progresado constantemente y se iba a mudar a otro lugar cuando llegara el momento. Mientras imaginaba sus planes para el futuro, escuchó unos pasos crujiendo justo al otro lado de la puerta. Miró al frente con expresión dudosa. Tunk. Se estremeció en reacción al sonido. Algo golpeó la puerta con bastante fuerza, y solo sus ojos se movieron rápidamente en la oscuridad. ¿Qué fue eso? Quizás alguien había golpeado la puerta, o podría haber sido algún tipo de señal de Puseri. Cierto, que estaba haciendo Puseri. Puseri. Oye, ¿estás ahí? Tenía que estarlo. Habría sido extraño si no estuviera. Sarish le había dado una orden directa. Ella debía quedarse allí y protegerlo. El anillo le había quitado su libre albedrío, por lo que no podía dejar su puesto sin importar qué. Pero sintió que su corazón latía más rápido cuando no recibió respuesta. Algo estaba mal. Algo estaba pasando. Pero no sabía qué. Se limpió la frente con una mano, la cual salió manchada de sudor. Dejó escapar un suspiro tenso y luego escuchó el eco de una voz de mujer en la habitación. Lord Sarish, jeje, oh, ¿estás ahí? Casi dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego se congeló. Su voz había venido de un lugar mucho más bajo de lo esperado, como si viniera del espacio debajo de la puerta. Sus ojos se movieron hacia abajo, como atraídos por la voz, luego notó algo largo y negro arrastrándose por el suelo. Era una masa de algo fibroso. Se llevó las manos a la garganta reseca y habló con voz ronca. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Ella se rió disimuladamente. Entonces, su voz se desvaneció. La lámpara estaba casi sin aceite y el fuego parecía que podría apagarse en cualquier momento. Mientras se encogía de miedo en la penumbra, escuchó ruidos perturbadores a su alrededor. Parecía que innumerables cosas se arrastraban por ahí. Estaba desesperado por saber qué eran, pero estaba demasiado oscuro para ver. Sarish tragó saliva y luego se agarró los dedos de ambas manos. Gritó internamente. Quería gritar de miedo y huir de ese estrecho y oscuro lugar. Pero debido a todo el alcohol que bebió, no estaría listo para irse pronto. De hecho, sus abdominales se habían tensado por el miedo, haciendo que su flujo saliera más débil y tenso. Ja. Respiró pesadamente y sus manos grasientas y empapadas de sudor agarraron su lámpara mientras apuntaba su débil luz hacia el suelo. No, quizás no debería haber mirado. La luz de su lámpara tembló cuando una masa ondulante de algo negro entró arrastrándose por el espacio debajo de la puerta. Lo que parecían enredaderas negras eran innumerables hebras de cabello humano. Normalmente, ya habría estado gritando. Pero su garganta se había tensado tanto que solo podía gritar con breves y tensos estallidos de un. Sarish se agarró a la barandilla con los nudillos blancos mientras apuntaba su lámpara de un lado a otro en pánico y luego se congeló. Debajo de la puerta, un dedo había emergido entre todo el cabello. El dedo era delgado y no estaba claro si pertenecía a un hombre o una mujer. Se deslizó dentro, seguido de otro dedo. Aparecieron 2, 3 y más, retorciéndose debajo de la puerta. Su número aumentó gradualmente y un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver que el espacio debajo de la puerta estaba completamente lleno de ellos. HMGH, HMMGH. Respiró con respiraciones tensas y superficiales, y luego se le ocurrió una idea. La ventana. Podría escapar por la ventana. Justo cuando se volvió para mirar,
vio que un rostro pálido de niño estaba justo en el espacio de la ventana. ¡Bah! No podía. Estaba acabado. Ni siquiera se molestó en subirse los pantalones mientras abría la puerta presa del pánico y luego la empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió sin resistencia y Sarish salió rodando al pasillo como un rayo. Apareció un destello de luz y fue tan brillante como el mediodía en ese momento. Allí, vio a una mujer parada en el jardín en medio del aguacero. Estaba parada allí sola, pero su rostro le resultaba familiar. Era la última superviviente que quedaba de los Caballeros de la Rosa Negra. Seri. Ella miraba fijamente al suelo, dejando que la lluvia la bañara. Fue una vista anormal. Una hermosa mujer de pie, completamente inmóvil bajo la lluvia, con ambos brazos colgando inertes a los costados. Sarish sintió sus mejillas contraerse involuntariamente. Se acostó en el suelo con la lluvia cayendo sobre sus nalgas expuestas y se estremeció. Se quedó en el pavimento de piedra y volvió a gritar su nombre con un tono suplicante. Parecía que ella lo había escuchado esta vez. Y pronto deseó que no lo hubiera hecho. Su rostro se levantó con una velocidad antinatural. Sarish dejó escapar un grito de miedo al darse cuenta de que algo andaba mal con Puseri. Llevaba una máscara con espadas negras que sobresalían por todas partes y sintió que algo cálido fluía de él. No, esa era la menor de sus preocupaciones en este momento. La forma en que avanzó lentamente hacia él estaba lejos de su comportamiento habitual. Su cuello crujió cuando se volteó hacia un lado y la forma en que alargó el brazo hacia él como si quisiera arrancarle la cara no se parecía en nada a la Puseri que él conocía. En ese momento, un brazo emergió del pavimento de piedra y sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. ¡Ah! Estaba tan perturbado que sintió ganas de agitar incontrolablemente sus miembros. La mano que lo había tocado estaba resbaladiza y cálida, como la de un humano, y desapareció cuando la golpeó. Pero otra emergió del suelo inmediatamente después y dejó escapar otro chillido de miedo. Sarish se puso de pie de un salto, luego corrió por su vida mientras trataba desesperadamente de subirse los pantalones. Sus pantalones eran difíciles de levantar por estar tan mojados y pesados, por lo que no tuvo más remedio que alejarse cojeando. Torpemente. Unas manos semi-transparentes se estiraron y lo acariciaron por detrás y la sensación de que le tocaran las entrañas hizo que sus ojos se volvieran horrorizados. En ese momento. Sari, el susurro en su oído vino de algún lugar mucho más cercano que la lluvia que caía a su alrededor. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente y lo último que quería hacer era mirar. Pero no pudo evitarlo. La horrible máscara empapada de lluvia y la voz familiar de Puseri hicieron que Sarish gritara y corriera tan rápido como pudo. Tropezó varias veces e hizo algunos giros mientras corría por los pasillos de la mansión, luego cerró la puerta de golpe detrás de él y la cerró con manos temblorosas. Yo no estaba tan familiarizado con el horror, pero sentí que estaba aprendiendo los métodos de presentación únicos del género. Sin embargo, pensé en cómo este conocimiento realmente no me ayudaría en ningún otro aspecto de la vida mientras veía a Sarish huir a su habitación. Probablemente esté manteniendo la puerta cerrada tan fuerte como puede, así que intentemos una ilusión de pelo apareciendo bajo la puerta como antes. Tenemos que asegurarnos de que se arrastren como rosales vivos. Si la presentación no es apropiada para la mansión de las rosas negras, cierta elfa quisquillosa expresará sus quejas. Transmití mi mensaje a través del enlace mental y Shirley levantó ambos pulgares mientras tenía a Puseri poseída. Oh, ese fue un gesto bastante encantador. De todos modos, probablemente era mejor para ella mantener esa máscara. No poder ver su rostro completo hacía que la imaginación de uno se esforzara aún más. Resultó que los grupos de estudio de películas de terror fueron sorprendentemente útiles. Ahora, esto planteaba un aspecto importante de las películas de terror, la coherencia temática. La semilla de la hipótesis se sembraría dentro de los espectadores, quiero decir, la mente de Sarish presentando ilusiones similares por todo el lugar que eran propias de una mansión maldita de rosas negras. ¿Y si los fantasmas vengativos de esta mansión me guardaran rencor? ¿Y si la familia Blackrose me atacaba esta noche? No habría podido quitarse esas preguntas de la mente.
Shirley señaló la puerta, como para indicar que estaba lista para ir. Levanté ambos pulgares hacia ella. Y así, momentos después, escuché un grito desde el otro lado de la puerta. Pude escuchar a las mujeres estallar en carcajadas a través del enlace mental, junto con gritos de "está mostrando el trasero". Personalmente, se sentía más como ver más una comedia que un programa de terror. Escuché el sonido de alguien golpeando algo desde el interior, probablemente en un intento de despertar a los demás. Pero no deberían interrumpir el sueño de la gente a una hora tan tardía. Además, brindar un momento de alivio temporal era una parte importante de la preparación para el final. Incluso un niño podría ejecutar una magia de insonorización tan simple. Te encargaste de eso rápidamente. Supongo que es por eso que ustedes están a cargo del cuartel general. La dama archidragona se ocupó rápidamente del problema del ruido, por lo que a las mujeres se les prometió una buena noche de descanso. La cerradura se abrió con un clic audible y luego la puerta se abrió lentamente. Un candado no podía detener a Shirley, ya que ella podría atravesar la materia, pero era costumbre tomarse el tiempo con este tipo de presentación. Un escalofrío inusual fluyó a través de la abertura hacia el pasillo oscuro que tenía delante. La mujer conocida como Puseri entró, con su talón chocando contra el suelo mientras daba un paso adelante. Era un poco más alta que yo y su cabello ondulado era del color del crepúsculo, un tono que habría combinado bien con la estrella de la mañana. Su cabello y su ropa se agitaron con el viento helado que venía detrás de ella y me pregunté cómo estaba creando ese aire frío. Pero Shirley, que había poseído a Puseri, se volvió hacia mí y ladeó la cabeza como si dijera que ella tampoco lo sabía. Quizás la alineación de élite del equipo diamante tenía habilidades especiales de algún tipo. En cualquier caso, la presentación fue adecuada para el gran final. Nuestro objetivo estaba probablemente escondido en algún lugar del oscuro y recto pasillo de delante. Le susurré a Shirley a través del enlace mental: ¿te importaría cantar conmigo? A Mari y a mí se nos ocurrió antes. Creo que sería más apropiado aquí si estamos un poco desafinados. Fue una petición bastante difícil, pero ella respondió con un pequeño asentimiento. Y así, el sonido de un canto desesperado reverberó por el pasillo vacío. Alguien está aquí. Alguien está llamando. Si deambulas por la mansión de las rosas negras, rellena tu boca con tierra y haz que las flores florezcan. Caminamos lentamente mientras repetíamos esta canción. No debería haberle molestado demasiado al principio. Después de todo, era un adulto. Una pequeña canción y un estado de ánimo aterrador no lo habrían aterrorizado de inmediato, pero comenzó a arrastrarse a medida que se repetía una y otra vez. Hacía que uno se imaginara lo que vendría después, haciendo que el miedo se hiciera cada vez más profundo. Justo en el fondo del pasillo, de donde acababa de salir el ruido sordo, era probablemente donde Sarish estaba temblando con las manos sobre la boca. Era mejor no encontrarlo de inmediato. En cambio, nos alejamos en la otra dirección. Las olas de cabello hicieron ruidos inquietantes mientras se extendían y cubrían las paredes como enredaderas de rosas. Él sentiría que el horrible algo se alejaba de él durante su estado de angustia. Entonces, cuando viera que la puerta aún estaba abierta, una débil esperanza de escapar crecería dentro de él. Se arrastraría hacia la puerta y se sentiría aliviado al abrirse camino hacia la seguridad. Por supuesto, sabíamos su posición exacta por la información que Marie y las demás nos estaban dando. Mientras Sarish gateaba por el suelo, algo se acercó y se envolvió alrededor de su brazo. Era el pelo negro de una mujer. Por supuesto, el horror no terminó ahí. Su mirada siguió el cabello hasta el techo para encontrar algo que lo esperaba desde arriba. Allí, en el rincón más oscuro del techo, la caballero de la rosa negra lo miraba directamente como si fuera una presa. Él ni siquiera podía mover un dedo. La caballero descendió al suelo como una depredadora y Sarish apenas podía respirar mientras consideraba lo que vendría. Tenía muy pocos cursos de acción disponibles para él. Y ahora que estaba llegando a su límite mental, solo pudo pronunciar con voz temblorosa: dominio sellado. El pasillo oscuro se llenó de una luz azul pálida y los pelos negros desaparecieron momentáneamente del territorio en el que solo él podía existir.
No emitió ningún sonido y solo creó un efecto visual bastante simple de humo blanco, pero fue lo suficientemente intenso como para hacer que incluso la maestra del segundo piso diera un paso atrás. Así que este era el dominio sellado. Había oído hablar de él en el cuartel general, pero era la primera vez que lo veía. Supuestamente, su poder defensivo era tan absoluto que ni siquiera un ejército o una turba de monstruos podrían infligirle un solo rasguño. Observé desde la distancia y gruñí. Las cosas no estaban saliendo como salían en las películas. Estábamos tratando con el candidato a héroe que tenía una habilidad que lo protegería por completo, después de todo. Pero esto fue bastante impresionante. Sus poderes eran suficientes para mantener a raya incluso a la maestra del segundo piso, Shirley. El alivio se apoderó de Sarish cuando sonrió tenso y la señaló con su mano derecha abierta. Me di cuenta de su intención poco después. Puseri, te lo ordeno. Protégeme con tu vida. La caballero de la Rosa Negra retrocedió cuando fue golpeada con una fuerza invisible. A pesar de que Shirley la había poseído, el poder del dominio del anillo seguía teniendo efecto. Empujada hacia atrás por una presión invisible, su retorcido y crepuscular cabello comenzó a asentarse. Me miró como preguntando qué debía hacer. Shirley pudo haber estado bien, pero sangre corría por la mejilla de su recipiente físico. Sangre brotaba de sus ojos crepusculares, lo que indicaba que la situación se había vuelto mucho más grave de nuestro pequeño juego de terror fingido. Cuando estaba a punto de pedir la retirada presa del pánico, escuché una voz en mi cabeza. No te equivoques, Kitase. Esa no es una defensa invencible. Si tal cosa existiera, desafiaría las leyes de la naturaleza. Lo que es creado por el hombre puede ser destruido por el hombre. De hecho, incluso por ti. Como de costumbre, a la archidragona le gustaba hablar en términos misteriosos, como si fuera una especie de profeta. Tuve la impresión de que este ser antiguo tenía un corazón para el romance más que cualquier otro. Dejé escapar un profundo suspiro. Y, sin embargo, ni esto ni las sabias palabras de Eridra ayudaron a calmar mi irritación. Estaba sintiendo enojo por este hombre que no mostraba preocupación por el dolor que estaba causando y se priorizaba solo a sí mismo solo porque tenía miedo. Llamaba a sus preciosas compañeras de equipo su colección y no le molestaba la idea de causarles la muerte. Así es como mataste a Yves, Sarish. Si alguna vez tuviera a Mariabel Oridra de su lado, les habría hecho lo mismo. Habría asesinado a alguien que siempre estaba riendo, que amaba pasar tiempo con sus amigos y que encontraba tanta alegría en cosas simples como tomar un baño. Un sentimiento desconocido estaba hirviendo dentro de mí. Era la horrible, horrible emoción conocida como odio. Para cuando todos se convertían en estudiantes, aprendían técnicas para dejar de lado esta emoción, de modo que pudieran convertirse en adultos respetables. Pero esta siguió creciendo dentro de mí. Apreté los puños, casi sin poder contenerla. Me di cuenta de que era inútil. No podía perdonarlo. No importa cuánto miedo le infundiera en el corazón, no importa cuánto nos burláramos y riéramos de él, no había sensación de satisfacción. De hecho, solo había servido para revelar su verdadera naturaleza, avivando aún más la fea sensación que me quemaba por dentro. ¿Por qué pones esa cara? Esta noche es la noche de nuestra maravillosa fiesta de terror. Te prestaré mi poder, Kitase. Anularé su defensa solo por esta vez. Mantén tu ingenio y graba lo que va a suceder en tu memoria. No hubo tiempo para siquiera pensar en ello. Al momento siguiente, se desvaneció en el aire. El dominio sellado que parecía tan imparable se fue volando con el viento como si fuera una ilusión. No fui yo quien se sorprendió más por esto, sino Sarish. Dejó escapar un tonto y agitó los brazos inútilmente. Luego, sus ojos se abrieron al ver todo el cabello envuelto alrededor de sus brazos. Innumerables mechones de cabello se enredaron alrededor de sus dedos temblorosos y el horripilante rostro de Puseri se acercó de inmediato cuando se acercó a él con una velocidad inhumana. Todo lo que pudo hacer fue gritar. El chillido agudo resonó por toda la mansión de las Rosas Negras.